Luego de muchísimas filtraciones, Samsung finalmente ha anunciado los nuevos Galaxy S23, S23 Plus y S23 Ultra. Y aunque ya sabíamos bastante gracias a todas las filtraciones, como quiera Samsung guardó algunos secretos y algunas sorpresas, y en este video te estaré contando todo lo nuevo que se anunció. Así que comencemos. Así como se había filtrado, el S23 y S23 Plus llegan con un nuevo y rediseñado estilo en la parte trasera, ya que quedó en el pasado el borde que habíamos visto que estaba alrededor de la cámara, para que entonces ahora el diseño se parezca un poco más al S22 Ultra que vimos el año pasado, y por consecuencia también el Galaxy S23 Ultra, ya que este último teléfono no cambió drásticamente. Samsung sí hizo algunos cambios leves en este super teléfono, ya que le dio una pantalla un poco más plana, unos bordes también más planos, las anillas alrededor de la cámara también las hizo un poco más grandes y le cambió un poco el color, pero yo creo que el hecho de que ahora la pantalla sea más plana es algo que muchas personas sin duda alguna agradecerán. No obstante, esta pantalla sigue siendo de 6.8 pulgadas, así que tendrás bastante espacio para poder jugar, ver videos y mucho más. Un detalle bien importante es que este año Samsung mejoró la pantalla del Galaxy S23 regular, ya que este ahora puede alcanzar hasta 1750 nits de brillantez, algo que el año pasado solamente estaba reservado para los teléfonos más grandes de esta compañía. Aunque como pudieron ver, este año Samsung no hizo grandes cambios en el diseño de estos teléfonos. La compañía sí se enfocó en darle mejores cámaras tanto al Galaxy S23 regular, a la versión Plus y en el modelo Ultra. Durante la gran mayoría del tiempo de este evento, Samsung sin duda alguna aprovechó para hablar mucho de la cámara y de cómo son tan buenos estos teléfonos para capturar fotos y videos de noche, pero de forma general el Galaxy S23 y S23 Plus recibieron sensores prácticamente idénticos al modelo anterior, aunque ahora la cámara frontal es un poco mejor, ya que brincó de 10 megapíxeles a 12 megapíxeles, pero eso no es lo único que cambió. Ahora esta cámara de selfies puede tener acceso a la función de Super HDR para que puedas capturar fotos y videos en el formato selfie para que se vean muy bien. Por otra parte, las cámaras traseras también recibieron mejoras con respecto al sistema de estabilización óptico, para que entonces puedas capturar videos más estables, y cuando entonces estés capturando fotos el teléfono pueda hacer un mejor trabajo para estabilizar la imagen y entonces de esa manera poder reproducir colores muy bien tanto de noche como de día. Otro beneficio que Samsung recalcó en su evento es un nuevo y mejorado sistema de inteligencia artificial que permitirá escanear lo que estés capturando para entonces poder recalcar o poder resaltar los colores y la brillantez para que puedas obtener resultados muy buenos, y todo esto es gracias a su nuevo procesador, del cual entonces estaremos hablando en breve. Hablemos ahora de la cámara del Galaxy S23 Ultra, ya que esta ahora tiene un nuevo sensor de 200 megapíxeles. Con este sensor Samsung entonces estará combinando los píxeles para poder darte fotos con muchos detalles, pero también con muy buenos colores e iluminación tanto de día como de noche, gracias a esta combinación de píxeles que le permite entonces recopilar más luz y color. Samsung en este teléfono estará combinando 16 megapíxeles de este sensor para entonces permitirte capturar fotos de 12 megapíxeles, pero también tienes la opción de capturar fotos en 50 megapíxeles combinando un poco de menos píxeles, aunque también tienes la opción de utilizar los 200 megapíxeles de forma plena para que obtengas mucha nitidez y detalles en tus fotos. Luego de mencionar brevemente este nuevo sistema de inteligencia artificial del procesador, cabe la pena recalcar que este año Samsung estará incluyendo el nuevo procesador de Qualcomm en estos teléfonos, el Snapdragon 8 generación 2, pero con una versión exclusiva hecha para estos teléfonos Galaxy. Es este el procesador el cual permite todo este sistema de fotografía computacional en las cámaras de estos teléfonos, pero también es uno un poco más eficiente
para que entonces tu teléfono pueda durar hasta un 20% más comparado con el modelo anterior. Este procesador, que es un poco más rápido según Samsung que los otros Snapdragon 8 generación 2, también es el que le permite tener un poco de mayor potencia, ya que tiene hasta un 40% mejor desempeño en gráficos, algo que será excelente a la hora de jugar. Algo que también se anunció con este procesador fue la tecnología de trazado de rayos o Ray Tracing, para que entonces tus juegos tengan un mejor desempeño y la iluminación y la luz que se utilice en estos juegos se vea mucho más real. Para que el desempeño de tu Galaxy S23 pueda durar a su máximo poder por mucho tiempo, estos teléfonos, ahora toda la línea de estos teléfonos tiene un sistema de refrigeración por vapor, así como vimos el año pasado con el Galaxy S22 Ultra. Así que ahora todos estos teléfonos tendrán un mejor sistema para manejar el sobrecalentamiento, de entonces trabajar por mucho tiempo con este procesador. La batería de estos teléfonos también debe durar un poco más, no tan solo por la eficiencia de este procesador, sino también porque es más grande, al menos en el Galaxy S23 y S23 Plus, ya que llegan con una pila de 3900 mAh y 4700 mAh respectivamente. No obstante, solamente el S23 Plus y S23 Ultra se podrán cargar rápidamente a 45 watts, ya que el modelo básico del Galaxy S23 solamente llega a 25 watts de carga. Esto significa que en el Galaxy S23 llegarás a 50% de carga en 30 minutos, mientras que en los modelos más grandes podrás llegar a 65% de carga en el mismo tiempo. Este año solo el S23 Plus y S23 Ultra llegan en su modelo base con 256 GB, mientras que entonces el modelo regular en su modelo base llega con 128 GB. Todos los teléfonos de esta serie S23 estarán disponibles en negro, crema, verde y lavanda, aunque también habrá otras opciones de colores si compras tu teléfono directamente con Samsung en su página web. En cuestión de precio, al menos en Estados Unidos, los precios se mantuvieron iguales si lo comparamos con el año pasado, ya que el S23 regular comienza en $800, $999 por el S23 Plus y entonces $1199 por el modelo Ultra. Estos teléfonos fueron anunciados hace muy poco tiempo, hace unas breves horas, y estarán llegando este próximo 17 de febrero, al menos en Estados Unidos. Lo bueno de la página web de Samsung es que si preordenas tu teléfono, la compañía estará duplicando el almacenamiento interno de estos teléfonos. Así que, por ejemplo, si compras el Galaxy S23 Plus, por el modelo base te estaré llevando el modelo con 512 GB de almacenamiento. En realidad, la línea Galaxy S23 de forma general no es un brinco tan drástico como hemos visto en años anteriores, aunque considero que de forma general el Galaxy S23 Ultra es el que más cambios recibió gracias a su cámara de 200 megapíxeles y los cambios son un poco mínimos en su diseño. Por tal razón no creo que muchas personas, si tienen un Galaxy S22 o S23 Ultra, deben salir corriendo a comprarse este nuevo teléfono de Samsung. Pero si tienes un modelo anterior, quizás un S21 o hasta un S20, yo creo que estos teléfonos sin duda alguna son muy buenas alternativas para entonces brincar a esta nueva serie Galaxy S de Samsung. Nosotros aquí en el canal tendremos sin duda alguna estos teléfonos aquí, así que mantente suscrito al canal, y si todavía no lo has hecho, aprieta el botón de suscribirse para que seas de los primeros en ver esos próximos videos de los Galaxy S23 y S23 Ultra una vez entonces lleguen aquí al estudio de Svanndau. Ahora que hemos llegado al final de este video, ¿qué piensas tú sobre estos teléfonos de Samsung? ¿Te piensas comprar el S23 o el S23 Ultra? Déjame saber tu opinión acá abajo en los comentarios. Y si te gustó este video, dale like, eso sin duda alguna nos ayuda un montón. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.